Bien, vamos a pasar al segundo tema, dado que se había visto que no hay justamente preguntas en y vamos a tener voy a tener el gusto de presentar a la doctora Ana Lucía Martínez, quien está presente aquí en nuestro auditorium, con el tema sobre sobre prediabetes en la mujer. Este tema es muy interesante, es muy importante y me permito presentarle a la doctora Ana Lucía Martínez de Ecuador. Ella es doctora en Medicina y Cirugía de la Universidad Central de Ecuador, especialidad de endocrinología, médica tratante del Servicio de Endocrinología del Hospital Carlos Andrade Marín desde enero del 2001 hasta la actualidad. Es jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Carlos Andrade Marín desde el 1 de octubre del 2014 hasta el 28 de febrero del 2022. Médico tratante del Instituto de Endocrinología, Metabolismo y Reproducción IEMIR desde 1991 hasta el 1999, residente del Instituto de Investigación Científica en Endocrinología y Metabolismo en Kiev, Ucrania. Esto fue en los años 1984 al 87 y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y Diabetes del Núcleo Pichincha. Mucho gusto, Anita Lucía, para poder presentarte y darte la palabra con un tema tan importante, tan interesante como es la prediabetes en la mujer y cómo intervenir oportunamente, dándonos cuenta de que realmente a donde tenemos que ir es a la prevención antes que al diagnóstico en sí ya y luego pues a la curación y a las complicaciones. Así que tienes la palabra, Anita. Buenos días, muchas gracias a la Sociedad de Endocrinología por organizar este evento que ya nos hacía falta y que sea híbrido para aquellos que todavía tienen miedo de venir y para nosotros que ansiábamos mucho el poder vernos nuevamente, aunque sea de lejos, pero vernos presencialmente, que creo que es algo muy importante en el desarrollo humano, la presencia física. Y por eso me agradezco mucho el estar aquí en forma presencial. Cuando me indicaron el tema en que yo debía tratar, fue para mí un reto, porque realmente a la prediabetes muchas veces la dejamos un poco de lado, como que fuera algo que no debería tomarse en cuenta. Y por eso programé esta conferencia para poner los puntos exactos de cómo debemos tomar a la prediabetes en nuestro contexto de atención a la mujer y en general a todos nuestros pacientes. Desde luego que en endocrinología la mayoría de nuestros pacientes siempre serán mujeres. Primerito quería yo definir qué es la prediabetes, porque es importantísimo poner atención en lo que significa prediabetes. La prediabetes es un estado de hiperglicemia con niveles de glucosa sobre el valor normal, pero bajo los límites considerados como diabetes. Eso es muy importante tomar en cuenta. Es importante reconocer este estado metabólico por el alto riesgo que tienen estos pacientes de desarrollar diabetes manifiesta con las complicaciones que vienen. Muchos casos se han dado en que los pacientes con prediabetes ya tienen complicaciones, por ejemplo, neuropatías o enfermedad renal. La prediabetes progresará a diabetes manifiesta hasta en el 25% de sujetos dentro de 3 a 5 años. El 70% de individuos con prediabetes desarrollarán diabetes en algún momento de la vida. O sea que es muy importante, ¿no? Podríamos tener muy pronto como de 3 a 5 años, pero aquel que tiene prediabetes desarrollará hasta un 70% diabetes manifiesta. Otra cosa que entre la gran, enorme literatura que encontré sobre prediabetes, me llamó mucho la atención es este gráfico encontrado en
en este estudio, en el que vemos que niveles de hemoglobina, de glucosa, niveles de glucosa en ayunas, de hasta 5.5, que corresponde alrededor de 100 miligramos por decilitro, ya tiene un aumento en la probabilidad de muerte por enfermedad cardiovascular. Eso es muy impactante para nosotros, que estamos todo el tiempo, y es más frecuente en mujeres, desde luego, porque la enfermedad cardiovascular debido a prediabetes es en mujeres sobre todo. Tan importante es la prediabetes que ya la codificación internacional la puso como una entidad importante que tenemos que tomar en cuenta cuando ponemos nuestros diagnósticos en nuestros pacientes, ¿no? Y entonces, estos son los datos que se debe poner en el AS400, en el sistema de codificación que tengamos a nuestro nivel como diagnóstico de prediabetes. Es el R73, es el nivel elevado de glucosa en sangre, y el R730, que indica anormalidades en la prueba de la tolerancia a la glucosa. Tenemos que tomar en cuenta la terminología que utilizamos nosotros y que se utiliza en la literatura para mencionar a la prediabetes, ¿no? Los criterios diagnósticos de terminología asociada con prediabetes varía considerable dependiendo de las diferentes organizaciones, y se debe tener mucho cuidado en interpretar debido a que puede cambiar la prevalencia y la incidencia. La intolerancia a la glucosa se refiere a los niveles, pues, como lo indica la palabra, niveles alterados de glucosa en ayunas. La intolerancia a la glucosa significa que hay niveles alterados de glucosa 2 horas postprandial en la prueba de tolerancia a la glucosa. La intolerancia a la glucosa en ayunas refleja mayor producción de glucosa hepática y la resistencia hepática a la insulina. En cambio, la intolerancia a la glucosa refleja la resistencia periférica a la insulina, considerada como principal predictor de diabetes mellitus tipo 2 y de enfermedad cardiovascular. Debemos considerar los datos diferentes que da la ADA y la OMS para el diagnóstico de intolerancia a la glucosa. De la prediabetes, digamos. La OMS se basa en intolerancia a la glucosa 2 horas postprandial como predictor importante en la aparición de la diabetes mellitus, y la ADA recomienda, además de la evaluación de la glucosa en ayunas, la hemoglobina glicosilada para hacer despistaje de diabetes. En cambio, la OMS no le da valor a la hemoglobina glicosilada todavía. De acuerdo con la ADA, los resultados anormales de cualquiera de estas pruebas son suficientes para el diagnóstico de prediabetes. En cuanto a la hemoglobina glicosilada y por qué la ADA recomienda como parámetro para diagnóstico de prediabetes, es que se considera por muchos como la prueba más confiable de glucosa alterada, refleja un estado de niveles de glucosa durante un periodo de tiempo, se evita así la variabilidad diaria que puede confundir en cuanto a la evaluación de la alteración de la glucosa en ayunas o la intolerancia a la glucosa. Es una prueba rápida que no requiere ayuno, por lo tanto para nosotros sería ideal en el consultorio poderle medir a la paciente, sobre todo mujer, una hemoglobina glicosilada. Pero su disponibilidad es baja en nuestro país, por ejemplo. Es muy difícil obtener una prueba de hemoglobina glicosilada que podamos hacer en nuestro consultorio, y puede afectarse también por el origen étnico y variantes de hemoglobina, aunque esta variante no, aunque
las variantes étnicas de la hemoglobina no son muy importantes. Se necesita en nuestro país, para poder utilizar la hemoglobina glicosilada como diagnóstico de prediabetes, unas pruebas que se estandaricen las pruebas de laboratorio para evitar la variabilidad. Por lo tanto, en nuestro país es muy difícil utilizar la hemoglobina glicosilada ni como prueba para despistaje de prediabetes, ni tampoco como diagnóstico de diabetes. Esta es la terminología para criterios de diagnósticos de prediabetes. La terminología cambia de acuerdo a con quién estemos leyendo. Si leemos artículos de ADA, le llama prediabetes, la OMS le llama hiperglicemia intermedia o niveles de glucosa alterados en sangre, y la Federación Internacional de Diabetes la llama alteración de la glucosa. La diferencia más importante es en la intolerancia a la glucosa en ayunas, que la ADA le da un valor de 100 a 125, en cambio la OMS le da de 110 a 125, y eso es muy, muy importante tomar en cuenta. Como les dije, la hemoglobina glicosilada, la ADA la toma en cuenta y la diagnostica con una hemoglobina de 5.7 a 6.4. Esta diferencia de criterios de detección de prediabetes puede dar resultados incorrectos, lo que lleva a tratamientos innecesarios o no dar tratamientos a quienes lo necesitan. Por eso es que tenemos que darnos cuenta bien con qué nivel estamos trabajando. La prevalencia de prediabetes, cuando se utiliza los criterios de la ADA, conducen a tasas de prevalencia elevada en comparación con los de la OMS. En este estudio de prevalencia informado de cohortes caucásicas y asiáticas, estimó la prevalencia de intolerancia a la glucosa en ayunas en un 36%, pero cuando se utiliza la pauta de la OMS, cuando se utilizó la pauta de OMS nos dio 36%, pero cuando se utiliza la ADA nos subió hasta 53%. Quisiera ver si le puedo mejor sacar el micrófono. Eso. Sí. Gracias. Vamos a hablar sobre la prevalencia. La prevalencia global de la prediabetes de acuerdo a intolerancia a la glucosa se estimó en 7.3% de la población adulta en 2017. Para el 2045 se prevé que hay un aumento de hasta un 8.3% de la población adulta mundial. Es importante reconocer que no hay diferencia significativa de prevalencia de prediabetes entre hombres y mujeres. La mitad de las personas con intolerancia a la glucosa es menor de 50 años. La prevalencia en América del Norte y el Caribe es más alta que en el resto del mundo. Probablemente porque tomaron en cuenta mucho a México, y México creo que es el que se lleva todos los Óscares de obesidad del mundo. La prevalencia según la etnia es más alta en nativos americanos, afroamericanos, sudasiáticos e hispanos. Aquí tenemos el mapa de la prevalencia de la prediabetes en el mundo entero. Y como pueden ver, América del Norte es la que lleva las tasas más altas y el pronóstico también más alto de prediabetes en el mundo, comparado con las otras regiones. Ahora nos vamos a concentrar en las diferencias entre la prediabetes, sobre todo en la mujer. La diferencia de género afecta las estrategias de detección, diagnóstico y tratamiento, así como el desarrollo de las complicaciones y las tasas de mortalidad. Las alteraciones en el metabolismo de la glucosa de los lípidos, la regulación del equilibrio energético, la distribución de la grasa corporal y, por tanto, las enfermedades cardiovasculares asociadas están muy influenciadas por hormonas esteroideas sexuales. La educación, el ingreso y los factores psicosociales juegan un papel importante en el desarrollo de la
obesidad y la diabetes de manera diferente en hombres y mujeres. Así, los hombres parecen tener un mayor riesgo de prediabetes y diabetes a una edad más temprana y a un índice de masa corporal más bajo en comparación con las mujeres. Pero las mujeres presentan un aumento dramático del riesgo de enfermedades cardiovasculares asociadas a la prediabetes y diabetes después de la menopausia. Los años de vida perdidos a causa de la diabetes es algo mayor en mujeres que en hombres, con un aumento de enfermedad cardiovascular en la mujer. En las mujeres, la prediabetes o la diabetes está asociada con mayor riesgos vasculares, tales como los que dan los parámetros inflamatorios desfavorables, cambios en la coagulación y la presión elevada. Las mujeres más a menudo tienen obesidad mórbida y son menos físicamente activas, pero pueden tener mayor beneficio con los cambios de estilo de vida que los hombres. Sin embargo, la prevención en la aparición de la diabetes es similarmente efectiva con una reducción de hasta el 40%. Aunque a largo plazo la reducción de todas las causas de mortalidad cardiovascular hasta ahora solo se ha visto en mujeres, o sea que ahí ganamos. Cuando hacemos prevención, las mujeres tenemos más probabilidades de mejorar la prediabetes que los hombres. Los hombres a menudo se presentan con intolerancia a la glucosa en ayunas, mientras que las mujeres muestran más frecuentemente alteración de la glucosa en ayunas. Eso es muy, muy importante tomar en cuenta para nosotros que estamos viendo todo el tiempo pacientes mujeres y que no nos conformemos solamente con una prueba de glicemia en ayuno en aquellas en que estamos sospechando que ya tienen algún problema con prediabetes. La historia de diabetes gestacional en mujeres con prediabetes elevan hasta el 71% las posibilidades de desarrollar diabetes mellitus. Los ovarios poliquísticos son especialmente factores de riesgo para desarrollar diabetes en mujeres hasta en 4 veces. Existe una relación inversa en el nivel de educación, obesidad y diabetes más fuertemente manifiesta en mujeres que en hombres. O sea, a menor nivel de educación, mayor probabilidad de prediabetes y de diabetes. Algo que me llamó mucho la atención es que cuando buscaba literatura sobre prediabetes, siempre estaba prediabetes y diabetes, no separado. Entonces decía yo, claro, la prediabetes es prediabetes. Todavía no hay manifestaciones diabéticas. Sin embargo, a la prediabetes ya la consideran en la literatura mundial casi como diabetes y las complicaciones que da todo el tiempo. De ahí la importancia que debemos ponerle a esta patología. Aquí solamente en este cuadro, para que podamos, no vamos a leer todito porque está muy largo, simplemente para poner las diferencias más importantes, como que en los hombres la intolerancia a la glucosa es más frecuente que en las mujeres, la diabetes aparece más tempranamente en hombres que en mujeres. Una cosa que la disminución de los andrógenos en los hombres es más frecuente cuando va a aparecer diabetes, en cambio en la mujer los andrógenos se elevan en casos de prediabetes. Hay disfunción eréctil en los hombres, en las mujeres ovarios poliquísticos, y en los hombres es más frecuente la neuropatía y el pie diabético, y en cambio en las mujeres la enfermedad cardiovascular. Ahora nos vamos a hablar algo de prediabetes en el embarazo, que encontré una literatura que me pareció interesante, que no la habíamos tomado mucho en cuenta así, en esta forma de enfocarla, que la diabetes gestacional es un predictor independiente, como ya probablemente nos hablaron mucho de nuestras colegas sobre el desarrollo de una diabetes manifiesto. Las mujeres con diabetes gestacional y prediabetes tendrán hasta un 70% más probabilidades de diabetes tipo 2 que aquellas con prediabetes pero que no desarrollan diabetes gestacional. La prediabetes asociada a la diabetes gestacional presenta mayor morbilidad neonatal, sobre todo niños grandes para la edad gestacional. Tomemos en cuenta que es una mujer solamente con prediabetes,
no todavía con diabetes, puede ya tener niños macrosómicos. En este estudio, en el que se realizó en Australia, en donde demostraron que mujeres con prediabetes y con hemoglobinas glicosiladas de 5.6 tan bajas en el embarazo temprano, tuvieron hijos macrosómicos. Y acá les traigo un metaanálisis en el cual me pareció muy interesante, en el cual los niveles de hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4, o sea, prediabetes, en el embarazo temprano. Embarazo temprano quiere decir antes de las 20 semanas de gestación, identificaron ya la probabilidad del riesgo de desarrollar prediabetes. Es decir, mujeres que vienen al control prenatal, ¿no?, entre las 12 a 14 semanas o 16 semanas y tienen ya una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6, nosotros deberíamos ya ponernos en alerta porque esta mujer tiene más probabilidades de desarrollar diabetes gestacional que aquella que tiene niveles más bajos de hemoglobina glicosilada. Entonces debemos hacerle un estudio más prolijo, hacer una prueba de tolerancia a la glucosa 2 horas postprandial, y los australianos pues ya tratan a las mujeres que tienen una hemoglobina glicosilada en 5.7 en edades tempranas de gestación como que ya fuera diabetes gestacional. Con eso evitan las complicaciones que puede dar la diabetes gestacional. Ahora nos pasamos a los ovarios poliquísticos, que probablemente ayer oí la charla de Paulita, que estaba muy linda, y creo que no tengo que poner mucho énfasis en esto, pero es interesante saber que los síndromes de ovarios poliquísticos es un desorden más común en las mujeres en edad reproductiva, con una prevalencia de 5 a 18%. El hiperandrogenismo y la insulinoresistencia juegan un papel muy importante en su fisiología, y está bien documentado en el hecho de que el síndrome de ovarios poliquísticos tiene mayor prevalencia de intolerancia a la glucosa, de alteración del test de tolerancia a la glucosa, de la diabetes mellitus tipo 2. La hiperinsulinemia y la elevación de la grasa hepática están relacionadas con niveles bajos de la globulina transportadora de hormonas sexuales, y que estos niveles bajos de este tipo de la hemoglobina transportadora de hormonas sexuales se relaciona con el riesgo de diabetes en mujeres. Eso es un dato muy interesante que he encontrado. Aquí en este estudio, en este metaanálisis, que también en este estudio prospectivo, se evaluó la tasa de incidencia y el riesgo de prediabetes y de diabetes mellitus en mujeres que tenían ovarios poliquísticos con controles sanos. Y se confirmó que estas mujeres pueden desarrollar diabetes y prediabetes hasta en un 4.9% y 1% respectivamente, más que la población general femenina. Aquí vemos, ¿no?, las mujeres con prediabetes desarrollaron diabetes manifiesta tempranamente, más que las mujeres sanas, y en caso de prediabetes también hubo un desarrollo de prediabetes más tempranamente que aquellos controles sanos, pero en la vida ya posmenopáusica, pues las curvas se juntan. Estos hallazgos sugieren que las mujeres en edad reproductiva con síndrome de ovario poliquístico están más afectadas de intolerancia a la glucosa y posteriormente desarrollar diabetes. Esto se explicaría por los defectos en la sensibilidad a la insulina en los tejidos diana, así como disfunción en la secreción de la insulina por las células betas pancreáticas, que contribuyen a una insulinoresistencia e hiperinsulinismo compensatorio. Las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, pero no tienen intolerancia a la glucosa, el riesgo de presentar prediabetes o diabetes es el mismo que la población general. Ahora vamos al tratamiento y medidas de prevención.
Lo más importante es que aquellas pacientes que presenten prediabetes debemos monitorear en lo posible el desarrollo de diabetes mellitus por lo menos una vez al año. En el programa de prevención de diabetes en Estados Unidos recomienda como medida de prevención un intenso cambio de estilo de vida que lleva a una pérdida de peso de un 7% acompañado de un ejercicio físico de hasta 150 minutos por semana. Esto podría reducir el riesgo de diabetes hasta en un 58% en 3 años. Muy interesante. Programas educativos nutricionales que lleguen al público en general y sobre todo a mujeres. Debemos hacer modificaciones individualizadas de la dieta de acuerdo a la región donde vivimos y a las preferencias nutricionales de nuestros pacientes, para que puedan hacer los cambios de estilo de vida, porque aunque se diga todo el tiempo que los cambios de estilo de vida es una condición importante, es lo más difícil de lograr en nuestros pacientes. Tenemos que evitar la dieta de alimentos que tengan un alto índice inflamatorio, como son las grasas saturadas y los productos de glicosilación avanzada. En un estudio realizado en China por Miao Lin y colaboradores, encontró una dieta con altos índices inflamatorios, tienen una asociación directa en la rigidez arterial con la consiguiente disminución de la filtración glomerular en mujeres ancianas con prediabetes o diabetes. En el programa de prevención de diabetes de Estados Unidos, la reducción del riesgo de diabetes mellitus fue categórico. Con cada disminución de 1 kilo, redujo el riesgo de desarrollar diabetes en un 16%. Ese estudio también se confirmó con una población asiática, por lo tanto, es muy interesante hacer esta puntuación. Las intervenciones exitosas en el estilo de vida parecen mejorar la sensibilidad a la insulina y la función de las células beta. Vamos a hablar sobre la metformina, nuestra famosa metformina y nuestra aliada de todos los días. La terapia con metformina debe ser considerada, esto dice en las guías de la ADA últimas del 2022, dice que la terapia con metformina debe ser considerada en adultos con prediabetes en edades de 29 a 59 años con índice de masa corporal de más de 35 y niveles de glucosa sobre 110 y con hemoglobina glicosilada más de 6. O sea que cuando tenemos pacientes entre 100 y 110, pues nos deja sin armas. Solamente cambios de estilo de vida. Ojalá no puedan cumplirlo. Okay. La metformina reduce la glucosa en ayunas principalmente a través de su efecto sobre la producción hepática de la glucosa, según la evidencia de ensayos entre las personas con intolerancia a la glucosa. La metformina reduce el riesgo de diabetes tipo 2 en un 45%. El uso de metformina por periodos largos se asocia con deficiencia de vitamina B12, por lo que se recomienda medir periódicamente sus niveles, especialmente en los que tienen anemia o neuropatía periférica. Las tiazolidindionas, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, también han sido probados ser beneficiosos, aunque por sus efectos secundarios actualmente se utilizan poco, sobre todo los inhibidores de alfa-glucosidasa, pero como siempre lamentaremos la ausencia de las tiazolidindionas. Los análogos de GLP-1 producen una pérdida de peso sostenida en sujetos obesos y se asocian con una mayor reversión de la prediabetes a la normoglicemia durante 1 a 2 años de seguimiento. En este estudio de este metaanálisis realizado por este señor, este chinito, me pareció muy interesante ver cómo comparó todas las medicaciones que se utilizan para prediabetes, para manejo de prediabetes, y vio que los mejores resultados en prevención de diabetes dieron los inhibidores de los GLP-1, más que los cambios de estilo de vida. La metformina tiene un buen efecto, pero como he oído mucho hablar sobre la vitamina D y la prevención de diabetes, pues parece que no es cierto, ¿no? Parece que no previene. Como no tengo mucho tiempo, pues tendré que pasarlo rápidamente. Esto es lo mismo, pero este es un
que nos confirman nuevamente que los inhibidores de GLP-1, que los agonistas de GLP-1 son una de las mejores estrategias para prevenir el desarrollo de diabetes en los pacientes con prediabetes. Prevención, vamos a seguir con esta prevención y tratamiento de diabetes. Otros tratamientos que reducen el riesgo de diabetes en personas con obesidad mórbida. La cirugía bariátrica se asoció con una pérdida de peso sostenida, produjo una reducción sustancial de la incidencia de diabetes entre 2 y 10 años. Entre individuos con glucosa en sangre por encima de 85 miligramos, redujo también el riesgo de enfermedad cardiovascular, la cirugía bariátrica. La terapia de reemplazo hormonal se asocia con un riesgo de enfermedad cardiovascular estadísticamente reducido entre las mujeres blancas, pero no en negras, con prediabetes o diabetes mellitus. O sea que la raza es un modificador del efecto en la sensación entre el uso de terapia de reemplazo hormonal en la menopausia y la enfermedad cardiovascular. Solamente para terminar, digamos, cuando quiero aclarar que en este momento yo ya no trabajo en el Hospital Andrade Marín, pero fue un pequeño estadística que hicimos en el año de 2019 y solo podemos decir que en esta época las mujeres teníamos mucho más, una prevalencia mayor de diabetes en los pacientes que atendemos en el Hospital Carlos Andrade Marín en el servicio de endocrinología. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Anita por su excelente presentación. Hay una pregunta que quisiera pasarla. Dice, en nuestro medio, ¿qué criterios toma en cuenta usted para diagnosticar prediabetes y dar tratamiento? Aclaremos un poquito eso. Claro, en mujeres, ¿no? Sí. En mujeres. Pues nosotros utilizamos también la glucosa en ayunas, que es un parámetro importante, pero también deberíamos, aunque no lo hacemos con frecuencia, medir la glucosa 2 horas postprandial para asegurarnos de que la paciente tiene una intolerancia a la glucosa. Una cosa muy importante que cuando nosotros estamos manejando pacientes con ovario poliquístico, no nos conformemos con medir una glucosa en ayunas, sino 2 horas postprandial. Gracias, Anita. Yo te quisiera hacer una pregunta. ¿Qué importancia tiene el cuestionario de FINRISC en la prediabetes? Muy importante, muy importante. Mientras más alto sea el nivel, pues diagnosticaremos más tempranamente la prediabetes. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Anita, por su intervención y vamos a pasar al siguiente tema.